quiero esparcirme un poquito más en lo que es el don en general. Dice que estos dones son ejercidos dentro de la iglesia y es que hay dones naturales y dones dados por Dios y el don dado por Dios es el que usamos para edificar la iglesia. Dice 2 Tesalonicense 2:9, como dice, 2 Tesalonicense 2:9. Y es aquí donde nosotros comenzamos, porque estos dones nos ha entretenido para hablar mucho de ellos. Dice, más a vosotros, no, 2:9, 2:9, sí. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:9, y ese es, dice, inico cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y es ahí donde el tema doctrinal, porque muchas personas tienen este don y ya lo tienen de forma natural, pero algunos lo usan para hacer prodigios y lo usan para presentar que tienen poderes y señales y hacen prodigios mentirosos. Y todos lo sabemos de alguna forma de quiénes son estos y cómo es que actúan y cómo animan a las personas a través de su don. Y es que una habilidad o un don, una persona lo puede desarrollar independientemente, tenga a Dios de respaldo o, o lo tenga de respaldo. Porque, por ejemplo, el don de hablar en público, el don de hablar en público, miramos a muchas personas que son muy elocuentes, son muy entretenidos o entretenitivos al hablar en público, pero estas personas ya tienen ese don natural y captivan a las personas y lo mantienen ahí porque ya tienen ese don natural, pero y le pueden hablar de cualquier tema, pero usted dice, hombre, esta persona sí merece escucharlo porque realmente tiene ese don de hablar en público o que tiene ese don de convencimiento. Y, y miramos estas personas incluso en los incrédulos, en los que no creen en Dios, y por eso es que les hablo de un don natural, que lo puede ejercer tanto en la vida cotidiana o como algo que usted usa, como, digamos, como lo usan las personas, los periodistas, lo entretienen a uno. Eh, y es un don que es dado por Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4:10, nos dice que este don debe ser ejecutado. ¿Dónde, hermanos? ¿Lo tiene? Ok. Aquí que prácticamente el apóstol Pedro nos está diciendo que el don que hemos recibido, que lo pongamos a la disposición o ministrarnos a los demás, multiforme. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Debemos de ministrar este don. Pero algunas personas lo ministran para su propia gloria, para su propio provecho, y así encontramos personas que se glorían de ese don, y ese don es dado por Dios. Y de alguna forma miramos de que cuando uno recibe un don y que no tiene esa sencillez, esa humildad del corazón, entonces tendemos a orgullecernos y a sentirnos mejor que el otro. Por eso es que el mismo Primera de Corintios capítulo 12 nos dice que hay diversidades de dones.
y solo menciona 9, pero hay diversidad, hay dones que ya uno nace con eso. Hay dones que ya uno los tiene ya por genes. Por ejemplo, la era de los reyes, ya una persona era rey y la otra persona, el hijo de ese rey, ya venía con esos genes para tener ese privilegio de ser rey. Igual, ¿por qué decimos que Jesús es Dios? Porque su genes ya está de ser Dios, es el Hijo de Dios, fue Dios, el Hijo unigénito. Entonces ya es un don especial para nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 4 7, ¿cómo dice? 1 Corintios capítulo 4 7. Amén. ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubiesen recibido. ¿Por qué leemos aquí? Eh, Porque ¿quién te distingue? O sea, los dones espirituales nos hacen distinguirnos ante los demás. ¿A qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ahí hacemos un énfasis. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Bueno, desde los zapatos, dice, desnudo vine y desnudo volveré, dijo Job. O sea, que todo lo que obtenemos en esta vida es porque lo hemos recibido. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos nosotros es recibido. ¿Y de quién lo recibimos, hermano? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él ha hecho con nuestra vida. Así que recibimos el don del Espíritu Santo a través del bautismo. Tenemos dones naturales y tenemos un don especial, el cual nosotros gozamos de él porque Dios lo ha dado a cada uno. Santiago 4, Santiago 4:16 nos dice que no nos jactemos, no nos jactemos. Disculpe que yo soy un poco enredada la lengua, pero este estudio me ha dado confianza porque realmente no tengo que ser esa persona tan fluida y tan elocuente para poder comunicar la palabra de Dios e inclusive poner a trabajar el don de Dios especial que se me ha dado. Igual, todo el mundo tenemos ese don especial y podemos ponerlo a trabajar al servicio y edificar la iglesia. Santiago 4:16. Y siga, el 17. Ok, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala, pero ¿a qué es lo que le estoy apuntando yo en este momento? Estoy apuntando a lo que es el mal uso de los dones espirituales, el mal uso y también al buen uso que se le puede dar dentro de una congregación. Y para eso tengo como base estudios doctrinales y me he entretenido en lo que son los dones espirituales, en estos 9 dones que menciona 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante, porque hay mucho que sacar ahí. Primero les hablé tema por tema, la ofrenda, la música, el privilegio de la mujer, les hablé también, ¿de qué más les he hablado, hermano? De los milagros, de la falsa doctrina, de los falsos maestros, eh, y prácticamente el mal uso que se le da a los dones, eso es lo que hace que se usan para engañar a las personas.
se usan para que las personas tengan de alguna forma control y se aboquen a una sola persona para darle gloria. Jactancia y orgullo o por lo que las personas se glorían. Bueno, estuve investigando mucho en lo que es el don de ciencia o don de palabra de ciencia. Digo yo, hombre, este tema de don de palabra de ciencia no voy a poder darlo. Porque cuando me habla de ciencia, hombre, me habla de prácticamente de algo que yo poco conozco, porque son los científicos son los que se entretienen en explorar y conocer muchas cosas. Y cuando se va usted a Génesis, dice en el principio, Dios hizo los cielos, eso es espacio. También hizo la tierra, esa es materia. Y, y desde ahí comienza lo que es la ciencia y todo lo que Dios ha venido haciendo y controlando a través de su sabiduría para que esto funcione a perfección. Ciencia, conjunto de conocimientos sobre las cosas hechas o fenómenos obtenidos mediante el estudio y la observación de su principio y causa. Este es el significado que le da el diccionario que tenemos, el que usamos para aprender en la escuela. Pero el diccionario bíblico es ciencia, nada más y nada menos, es conocimiento, erudición, sabiduría y también la falsa ciencia mencionada en diferentes versículos de la Biblia. Esa ciencia que nosotros conocemos. Estamos hablando, ya dejamos el tema donde hablaba de los dones en general, ahora nos enfocamos en un don específico, que es el don de palabra de ciencia. Este don, hermanos, ha sido mal usado y ha sido mal interpretado. Por ejemplo, algunos dicen que en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 del 7, alguien que me lo lea, dice que ahí se le dio mal uso este, a este don de palabra de ciencia. ¿Alguien lo tiene? Primera de Corintios capítulo 8. Pero si alguno ama a Dios, es conocido. Cerca pues de las llamas, ídolos del mundo, que no hay de un Dios. Llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra. Hay muchos dioses, señores. Para nosotros, sin embargo, no hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí a ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Bueno, aquí miramos a la iglesia de Corinto, los sacrificios que hacían a los ídolos. Ellos de alguna forma, unos comían, otros no comían. Y los ídolos, ¿qué son los ídolos? Son artefactos o artífices hechos por el hombre. Y probablemente este fue el primer método que usó el hombre para mostrar la ciencia a los demás, los ídolos. Los ídolos son objetos hechos de metales preciosos o metales o incluso de madera y los hace un ser humano y viene otro ser humano y se arrodilla a ellos y le adora como si fuera un Dios. Y por eso la palabra de Dios nos dice, y hay un solo Dios y un solo Señor que es nuestro Señor Jesucristo,
por el medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero lo que resaltamos aquí en este versículo de 1 Corintios capítulo 8 es que en cuanto a los sacrificios de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, hermano. ¿Qué les dije que significaba ciencia en el aspecto bíblico, en el diccionario bíblico? Conocimiento. Cuando la palabra de ciencia les aparezcan en la Biblia, le está hablando de conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y qué pasa con las personas que tienen mucho conocimiento de todos los tiempos? Se envanece, se gloría, se sienten superior a los demás. Y era lo que estaba pasando en Corintio, como leímos antes, que dice, que le pregunta el apóstol Pablo, y si lo recibiste, ¿por qué te gloriáis? ¿Por qué te gloriáis? Y eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia Corintio para dejarnos ejemplo. Otro versículo que encontramos es en Colosenses 2:8, de de este don de palabra de ciencia mal ejecutado, mejor dicho, mal usado para, para la humanidad o para los feligreses. Como dice Colosenses 2:8, ¿lo tiene? Ah, amén. Filosofía huecas y sutilezas, eso es lo que se usa una persona o era lo que estaban usando la iglesia de Corintio en 1 Corintios capítulo 8, 1, 7. Ellos creían un montón de dioses y los hacían con sus manos y al final procreaban una filosofía hueca que no tenían fondo, es decir, que no tenían ningún argumento para eh, hacer creer su filosofía. Eh, Eso miramos nosotros a través de la Sagrada Escritura, que nos advierte que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto en la actualidad, hermano, si nos vamos ahora con tantas leyes y tantas cosas, que muchas iglesias no quieren hablar de esto. Y la palabra de Dios nos dice que somos sal y somos luz. Desde el momento que la sal y la luz, la sal deja de tener su gusto, se vuelve insípida. Desde el momento que la luz deja de dar luz, entonces ¿qué es lo que vienen, hermanos? Filosofías huecas, eh, engaño, eh, y sutileza, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto es lo que se está ahora prácticamente viviendo. Bueno, les cuento un poco de lo que estaba mirando a través de este estudio que no creo que lo logre terminar, de palabra de ciencia, don de palabra de ciencia. Algunas personas han interpretado este don de palabra de ciencia y cuando yo lo adquiero, se manifiesta de alguna forma en la congregación. O cuando usted lo adquiere, se lo manifiesta a su hermano de alguna forma. ¿Cómo se lo puede manifestar? Bueno, según como miraba yo, y algo a mí no, como que no calzaba, no concordaba. Veo a un hombre, y así como está nuestro hermano Luis aquí enfrente, y le dice, tú en tal fecha, en tal año, te arrodillaste ante Dios, pediste perdón y lloraste y dijiste que no ibas a volver a fallar, pero sin embargo seguiste en el mundo y empezó a darle palabra que supuestamente Dios le estaba revelando en ese mismo momento. Y digo yo, ¿será cierto?
porque sé que busco mucha información y a veces me quedo con poco, porque no quiero salirme de la palabra de nuestro Dios. Y supuestamente el de este don de ciencia, eh, don de palabra de ciencia, es como que yo sepa su vida, como que sepa la vida de nuestro hermano Roy y empieza a decirle todo lo que él viene pasando y todo eso, y me diga el hermano Roy, ¿quién se lo dijo? Y yo le digo, Dios me lo reveló, Dios me lo dijo, y por eso se lo estoy diciendo. Entonces, y argumentan eso con lo que es la Biblia, hermano. Y cierto que en la Biblia existe una lectura bíblica donde piensan que fue ese don que se usó, don de palabra de ciencia, y de alguna forma se manifestó en la congregación. Y vamos a leer, parece que en cuando Ananías y Zafira fueron reprendidos por Pedro. Parece que es en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, hermano, ¿me leen un poco ahí? Hechos capítulo 5, del 1 en adelante. Lee toda la historia ahí de Ananías y Zafira. ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír de María, ahora salió y a los que se quedaron, les entró miedo. Entonces los hombres se levantaron, nos volvieron, nos sacaron y nos sepultaron. 3 horas más tarde entró una mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la callaron y los sepultaron a su marido. Amén, hermano. Bueno, dice que aquí, cuando estaba investigando un poco, dice que aquí se usó ese espíritu de ciencia, donde el espíritu le revela de lo que ha acontecido, bueno, en este caso, días o horas antes de convenir Ananías y Zafira. Pero para los que toman como si fuese un don de ciencia esto, podría decirle que está en un aspecto erróneo, porque Ananías y Zafira no fue a Pedro que le mintió, sino que al mismo Espíritu Santo. Pero hacemos la pregunta, ¿quién le hizo saber a Pedro de que ellos habían acordado de coger un poco de la ofrenda y no entregársela a Dios? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? Entonces, ya sabemos, va, que por consiguiente, quien le revelaba las cosas a Pedro era el mismo Jesucristo. Era el mismo Jesucristo que estaba trabajando con ellos en ese entonces. Por eso los apóstoles podían decir, el Señor me dijo, el Señor me mandó, como que pasó con Felipe y el Enrico. El Espíritu o el mismo Jesús le dijo, ve y vea, ahí mirarás una carroza con un eunuco encima,
Y él se fue y miró que ahí estaba y estaba explorando las Sagradas Escrituras. Entonces, pero aquí hay un problema, hermano, que no podemos adjudicárselo a lo que es el don de palabra de ciencia, porque el don de palabra de ciencia es diferente a esto. ¿Qué don tenía el apóstol Pedro? ¿Ah? Se los he dicho. ¿Qué don tenía el apóstol Pedro? Apostolado. El don de apostolado. Es que por eso el Corintio nos dice, y hay diversos dones y eh, diversos dones y habilidades que el ser humano adquiere. Entonces, dentro de todo esto podemos ver que cuando la palabra de Dios nos dice que hay diversos, no podemos decir de que solo los 9 que están escritos ahí existen, sino que también en la actualidad tenemos el don de predicar, el don de maestro, el don de enseñar, el don de benevolencia. ¿Qué más? ¿Alguien que me siga la lista? Don de cantar, el don de diaconado. Bueno, hay muchos dones que están, por eso es que la palabra nos dice diverso. Entonces, incluso ahí, el apóstol Pedro fue el apostolado, era un apóstol, fue un don especial que solo fue dado para los apóstoles. Igual, algo otro los confunde el don de ciencia con el don de profecía. Y mencionan donde vamos a leer un poco, Primera de Reyes, capítulo 19, eh, y también aquí Primera de Reyes, capítulo 19, 14. Otro Primera de Reyes 6:8, donde miramos que Dios le revela a estas personas de alguna forma, pero incluso no todos se los revelaba, no todos se los revelaba, porque ¿quién era Elías? Elías era un hombre poderoso que incluso quien recibió ese espíritu de Elías fue Eliseo y doble porción de lo que usaba Elías. Entonces, como dice Primera de Reyes capítulo 19, 14. Ahí está. Solo Elías supuestamente estaba de profeta en el pueblo de Israel. Pero miramos a continuación que dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsum, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safán. Entonces miramos de que habían personas todavía escogidas por Dios en el pueblo de Israel. Pero él creía que solo él había quedado de temeroso a nuestro Dios. He respondido, dijo Elías, que solo él tenía ese celo, que tenía ese poder de profetizar, ese poder de dirigir a ese pueblo. También encontramos de que esto, lo que le sucedió a Elías, también sucede también en las iglesias, cuando se enseñorean de ellas, cuando se adueña, cuando dice, solo yo puedo hacer esto, solo yo soy el que tengo este don, e inclusive se adjudican un don y se dan, se glorían y se dan la fama. Y entonces dice, hoy va a estar el profeta, hoy va a estar el apóstol, hoy va a estar ¿qué más? El que tiene el don de milagro. Hoy noches de milagro, ¿has escuchado eso? Noches de manifestación del Espíritu Santo. Y realmente el Espíritu Santo y Dios se manifiesta en todo y es de una forma
sin que la gloria se la lleve el hombre, sino que el mismo que la ha dado, porque todo lo hemos recibido de él y para él son hechas las cosas para gloriarnos en Dios. Eh, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 13. Habló pues la casa y la terminó y la puso así mismo la aposento alrededor de toda la casa. De altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: acción a esa casa que tú edificas, y anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, guardaré todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, no dejaré a los pueblos. Amén, hermano. Bueno, aquí miramos a Eliseo en acción, miramos a Eliseo que era un hombre que le decía al pueblo de Israel qué era lo que tenía que hacer. Eh, pero en cambio, el rey y toda la ciudadanía de Israel eran pocos los que le buscaban a él para este servicio. Pero algunos creen que estas revelaciones que tenía Eliseo y estas revelaciones que tenía Elías, inclusive todos los profetas, se lo adjudican al don de ciencia, pero en realidad ya la Biblia ya lo dice que eran profetas que Dios había mandado para que reprendieran al pueblo de Israel y para que le enseñara, les encaminara, les disciplinara y también enseñarles así cuál era el mensaje de nuestro Dios, que eso es lo que significaba lo que es el profeta, era uno que comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Pero venimos a lo que es un profeta. Un profeta era lo que Dios hacía que el pueblo le obedeciera de alguna forma. Espérenme. Segunda de Reyes, capítulo 6, 8. Tenía el rey, dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Bueno, aquí está hablando de la hacha. No voy a entrar mucho en ese tema porque me va a ir mucho el tiempo. Quiero ya ir terminando. Bueno, en mis propias palabras, Eliseo le decía al rey dónde estaban los enemigos. Eliseo le decía quiénes eran los que debían de ir, quiénes no debían de ir, e inclusive capturó un ejército. Y que todos, algunos dicen que Eliseo hacía estos prodigios porque tenía el don de ciencia, pero en realidad lo que tenía era el don de profetizar, de ver el futuro, de ver lo que iba a acontecer. Éxodo 31:2. Este es lo que hace el que estudia el don de ciencia, y inclusive hasta la actualidad. Éxodo 31, desde el 1 al 3. Léemelo, hermano, para que sea más entendible. Mira, yo he llamado por nombre a Mesabel, hijo de Gil, hijo de Uz, de la tribu de Judá. Y lo he llevado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, ciencia y en todo arte. Amén, hermano. ¿Quién era ese hombre? Bezalel. Era un hombre que estaba lleno de sabiduría, de ciencia, que Dios lo había preparado para que trabajase así a la par de Moisés y
Jehová le estaba comunicando a Moisés de que tenía ese hombre que podía darle utilidad. Y este hombre era un hombre que podía trabajar con muchas cosas. Seguimos leyendo, hermano. Sí, ahí mismo, el 4 en adelante. En artificio de piedra para cantarla, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, que hagan todo lo que Amén, hermano. Bueno, aquí miramos prácticamente este es realmente el don de palabra de ciencia en acción. Pero ¿quién lo tenía? Bezalel, hijo de Uris, hijo de Urs, de la tribu de Judá. ¿Qué era lo que sabía hacer este hombre? Sabía inventar. ¿Qué es lo que hacen en la ciencia en la actualidad? Inventan. Ellos se reinventan, ven un problema y buscan soluciones. Y inventan que por eso que tenemos la comodidad al día de hoy. Eso que hacía Bezalel era lo que realmente usaba nuestro Dios, pero en este caso lo usó para el templo, para el servicio de la congregación. No lo usó para que otros o abusaran de este don y así gloriarse de él. Para inventar diseños para trabajar el oro en plata y en bronce, en artificio de piedras para gastarla y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él, puso a otros, dice el 8, la mesa y su... Esto era lo que iba a hacer Bezalel. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, los vestiduras santas para Aarón. Miren que este fue el que hizo las vestiduras santas de Aarón, el cual habla Salmo 133. El sacerdote, las vestiduras de su hijo para que ejerzan el sacerdocio. Todo este conocimiento lo tenía Bezalel para trabajar junto a Moisés y Aarón, y así también le trajeron a otros de los que Dios había dotado de sabiduría, de ciencia y inteligencia para llevar a cabo este trabajo. Pero ¿qué sucedió, hermanos, con el tiempo? Después de que hicieron todo esto para el tabernáculo de Dios, donde iban a adorar, bueno, las personas hasta el día de hoy andan escarbando en estos lugares, están cavando para encontrar, porque en ese entonces, cuando se hicieron estos utensilios, las personas para hacerlo tuvieron que extraer mucho oro, mucha plata, mucho bronce. Por lo tanto, en la actualidad tienen el mismo o quizás tengan mayor valor. Miramos de que estas personas eran especiales para hacer este tipo de trabajo, de artesanía, de, ¿cómo le dicen lo que trabajan el oro? Bisutería o algo así, ¿no? O sea que estas personas usaron este don de ciencia para decorar el templo de nuestro Dios, para decorar, para que el templo fuese especial y fuera un altar para hacer holocausto y así poner a toda la congregación en ese lugar a clamar y a adorar y a confesar su pecado mediante holocausto con la representación de Aarón y el sacerdote. Bueno, hermanos,
podemos seguir hablando de este don de ciencia, donde el don de ciencia siempre ha sido para que las personas adquieran conocimiento. ¿Quién fue el hombre que últimamente se le llama el sabio de todos los tiempos? Salomón, ¿va? Salomón fue un hombre ungido y fue rey de Israel y fue el hombre más sabio. No ha habido un hombre durante todos los tiempos como él. Pero ¿a qué se dedicaba Salomón? Por eso no, algunas personas no se lo adjudican a la Biblia, sino que lo adjudican como un hombre de ciencia, un hombre de ciencia, un hombre de conocimiento. Él tuvo mucho conocimiento, que estudió muchas cosas y escribió muchos proverbios. Pero esta don de ciencia, hermanos, que tuvo Salomón, fue estropeado desde el momento que las personas usaron ese don, usar este don de ciencia para hacer templecillos. Por ejemplo, conocemos de Diana a los Efesios y conocemos mucha idolatría, ídolos, incluso hechos de madera. Y este don de ciencia se, se usó no para decorar el templo de Dios, sino que para hacer templos a otros dioses y así extraviar la fe y las creencias del ser humano. Fue ahí donde nosotros hasta la actualidad, muchas personas tienen su santito de oro, tienen su, no sé, tantos santos que no quiero ni mencionar ni uno, y le adoran. Y es ahí donde entramos a la doctrina falsa, al engaño, donde entramos a estropear lo que Dios ha hecho para edificar su iglesia, no para edificar otros dioses que son de palo, de bronce, de oro. Por eso dice la palabra que tienen ojos y no pueden ver, tienen oído y no pueden escuchar, tienen boca y no pueden hablar, tienen pies y no pueden caminar. Todo eso fue proveído de la ciencia. Por eso, con una frase cierro, una frase cierro. Todas las personas que estudian ciencia llegan a un punto donde se pierden y ese punto donde se pierden, donde ignoran la existencia de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque han estudiado poca ciencia, pero los que estudian mucha ciencia llegan a tanto conocimiento que llegan a un punto que tuvo que haber alguien inteligente atrás de todo lo que han ido conociendo mediante métodos científicos que usan. Entonces es ahí donde se lo adjudican a Dios y se vuelven personas creyentes, quizás mejor que nosotros porque se dedican en tiempo completo a estudiar y a explorar todo lo que Dios ha hecho. Es que no hay cosa mejor contemplar la hermosura, su grandeza, su firmamento. No hay cosa mejor que contemplar todo lo que fue hecho por las manos de Dios. Así que el don de ciencia, hermano, el don de palabra de ciencia, son cosas que se hace o se inventan a través del conocimiento y la sabiduría que Dios da. Cada quien tiene un don especial, cada quien tiene una manera de reinventarse. Usted puede reinventarse. Ahora hago la pregunta, los traslado a ustedes. ¿Cuántas veces Dios le ha mandado buenas ideas a su cabeza? A esta iglesia. ¿Cuántas veces? Que las echemos a andar o que no las echemos a andar ya es cosa de nosotros. Pero el que, como dijo nuestra hermana, fue que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, qué bonito cuando nos vienen ideas y ideas celestiales y que nos pone un trabajo que no es en vano, es para el Señor. Sí, no es para el Señor. Entonces ahí donde puede generar algo, ese don de palabra de ciencia en nuestra congregación y edificarnos unos con otros. Que hay dones que ya no están en vigencia, que son el apostolado y el de profeta, pero podemos trabajar en esas nuevas ideas, en nuevos conocimientos que Dios manda a nuestra mente para echarlas a andar
Y qué bonito cuando se echan a andar. Le pregunto al hermano Alejandro, ¿cuántas ideas bonitas ha venido? ¿Se siente satisfecho cuando las manda a andar? Cuando ve que está dando algún fruto. Eso es lo bonito dentro de la iglesia. Pero a veces la idea ni la escribimos ni la echamos a andar y se nos olvida y seguimos como si nada o como si ningún mensaje a través de la escudriñar las palabras nos ha llegado de parte de Dios. Así, mis hermanos, que Dios les bendiga.